de nuevo en el programa Porque Enfermamos. Muchas gracias por estar en sintonía. Y María, bienvenida al programa Porque Enfermamos. Qué bueno, mucha alegría de estar acá en Sandra, buenos este días. en esta nueva dimensión. Sí, buenos días Marisabel, buenos días Fernando, buenos días a los oyentes, qué rico estar hoy acá y continuar con nuestro programa. Sí, estábamos hablando de la importancia de la memoria y cómo hay una persistencia y una constancia de la memoria. Somos memoria, definitivamente. Y memoria atemporal como memoria temporal. Nosotros nos acostumbramos a la memoria temporal y entonces creemos que todo aquello que sacamos o que dejamos de abordar en nuestra existencia dice que no existe, es que al pasado pasado. Y aquí decimos, no, no, no. Si somos memoria, somos también dispositivos para recuperar y exaltar la memoria. ¿Qué memorias vamos a exaltar? Las memorias de lo que somos, la memoria de lo que hemos logrado alcanzar en una existencia bonita o en una existencia turbia, pero al fin y al cabo es nuestra existencia, no es la existencia de nadie más. Qué bonito entonces que nos reconozcamos como esa integración entre las memorias ancestrales, las memorias futuras y las memorias presentes. ¿Cuáles son las memorias presentes? Lo que estoy representando para el momento. Aquí en este momento nosotros podríamos considerarnos cada uno en particular y nosotros tres en general, nosotros los que estemos, quienes vean el programa posteriormente, a reconocer el dispositivo mnemónico. Mnemónico o memorístico, pues es la misma palabra. ¿Qué vamos a rescatar? Vamos a rescatar esa potencia que cada uno encarnamos desde las memorias que nos ayudan a reconquistar el poder, pero que también nos ayudan a reconectar con la tierra, ya decíamos los ancestros, los futuros posibles. En un sentido cuántico todas las memorias están aquí. En un sentido temporal, pues nos concebiríamos como un intersticio de como memorias cuánticas. Accedemos entonces a cualquier memoria que pudiéramos tener, solo que no sabemos de qué manera acceder a esas memorias, ¿cierto? Para la mayoría esto sonará muy extraño porque generalmente vivimos en la lógica racional de la secuencia, ¿cierto? En la memoria cuántica no importa la secuencia, es como en los sueños. Ah, bueno, entonces estamos diciendo ahí de que la memoria cuántica es aquella que movilizamos en los sueños, donde vienen aspectos de nosotros mismos que todavía no reconocemos, aspectos de otras memorias que tienen que ver con nosotros y nos interpelan. Por eso decimos que los sueños resultan incomprensibles algunas veces, porque eh, son lógicas de esa interposición de las memorias antiguas, las memorias recientes y, por qué no decirlo, las memorias futuras. También del inconsciente, Fernando. Entonces, cuando hablamos del inconsciente, ahí lo relacionamos directamente con los sueños. Las memorias del inconsciente son las memorias que abren los vórtices de posibilidades. ¿Cómo decirlo? Eh, Entendamos que vivimos tres tipos de memoria: la memoria sucesiva, la memoria circular, aquella donde repetimos, y cósmicas,
que es donde ya dejamos de repetir para acceder a otras memorias que nos hablan de el pasado o el futuro mismo del universo, reconociéndonos en ese sentido como universos. Entendámoslo de esta manera: somos condensación de todo lo creado, somos representantes de la totalidad, nosotros somos el universo. No sé si quieran decir algo para que bueno, a mí vayamos. este tema de la memoria me gusta mucho porque nos hace como estar también presentes, ¿cierto? Pero también reconocernos como con toda esa información que hemos venido grabando. Muchas veces saltamos en algún momento con algunas reacciones que son reacciones que vienen desde la familia y que no pensamos que no son propias y vamos a ver que las tenemos grabadas en la célula. Entonces es muy bonito porque es como estar en ese acecho permanente del acto diario, de todo lo que vamos realizando, de reconocernos en cada cosita que hacemos y reconocernos en esa memoria que traemos, ¿cierto? Como podemos tomar acá, pero bueno, seguimos en vivo. Entonces estaba diciendo de cómo esas memorias, porque hay muchas cosas desde los hábitos que desde el coaching trabajamos, de cómo cambiar hábitos. Y bueno, y se nos hace a veces muy complicado porque hay cosas que están muy grabadas en adquirir un nuevo hábito. Pero yo llamo aquí de que, o sea, tenemos un instrumento maravilloso que es la mente y es cómo a esa mente le podemos abrir nuevos caminos para tener nuevas memorias, pero ya desde el propósito que cada uno le desee colocar en un propósito de realización, ¿cierto? Y es allí porque Fernando nos hablaba mucho desde la psicomagia, desde los rituales, y porque nos hablaba ahorita desde, bueno, tenemos un hemisferio, desde, claro, que se nos presenta en el sueño y que nosotros no comprendemos en esos sueños qué es lo que nos habla el sueño. Entonces, ¿cómo hablarle al cerebro de una manera, a la mente, de una manera que grabe nueva información? Nuestra vida sea mucho más en esa plenitud, porque venimos desde niños, nos han ido programando, nos hemos programado con todo lo que nos trae la sociedad, la familia, la religión, y muchas veces cambiar algunas cosas nos cuesta trabajo. Cuando comprendemos esto, sabemos que tenemos un instrumento maravilloso y que es de cada uno, tenemos ese poder de poder hacer cambios maravillosos que en el coaching llamábamos hábitos. Aquí me encanta más la palabra propósito, porque, pues, de cómo hacer un propósito real, para que esto sea de una manera bonita, sea de una manera de realización. Qué bonito que lo nombras, porque entonces tendríamos de que venimos de una memoria cósmica antes de concebir, ¿cierto? Concebir esta existencia. Estábamos abiertos y en conexión con todo. Luego llegamos a una familia en la concepción y empezamos como a regular una forma que se sistematiza a través de los genes. Es decir, adquirimos a través de esas familias y la composición genética particular, abrimos a una memoria singular que es la historia ancestral de esas familias, ¿cierto? Las raíces genéticas las llamamos. Pero luego viene otra época en que se produce lo que se llama la desfloración psíquica. La desfloración. Desfloración es quitar la entre comillas, virginidad némica o memorística, ¿cierto? Y es ahí donde accedemos a una cosa que en psicoanálisis se llama la amnesia infantil. O sea, olvidamos todo aquello que vivimos en ese pasado cuando estábamos abiertos a todas las posibilidades y nos cerramos a la, entre comillas, una forma periférica o muy regulada, que es lo que se supone vinimos a hacer a esta cultura, ¿cierto? Pero entonces lo que nos proporciona justo la relación con lo
indescriptible, digamos, lo indescifrable de esas memorias anteriores tiene que ver con la apertura mental. O sea, no es disponer el cerebro con nuevos recuerdos, sino abrir el cerebro, abrir la mente y abrir nuestro cuerpo como dispositivo memorístico para que conecte según las condiciones, posibilidades que nos da el momento, nos da la circunstancia, nos da la relación, nos da la época. Claro, pues, miren que yo pienso que es como la clave del retorno, es la emancipación de la memoria. Qué maravilla. Es todas esas huellas que dejamos y que hay, que retornamos a ellas. Y no digo, pues digo que se repiten en el sentido del mito que hacen, digamos, a nivel ancestral. El mito, ¿qué es lo que hace? Recordar la creación del cosmos en todas sus dimensiones y en toda la belleza que es la creación. Entonces, cada persona que oye el mito y que estamos escuchando el mito y repitiendo el mito, nos damos cuenta que estamos en esa creación, en ese ámbito, que todos participamos de esa creación, de la belleza, de colocarle la memoria a ese mito que parece ser un cuento infantil, porque oír el mito, la creación desde el mito, es volver a ser niños. Entonces, en ese sentido, como niña, recordar esas historias que me contaban a mí y las historias que yo escuchaba y las que yo también he vislumbrado, me doy cuenta que participo de ahí. En ese sentido, por eso se emancipa la memoria. Uy, María, pero mira que estás hablando de algo muy bonito y es cómo se crea una historia que después la tomamos como una creencia, porque realmente ahí es donde conectamos que somos seres co-creadores de realidad. Y entonces también nos estás hablando de que cuando nos cuentan algo, pues de tanto repetirlo, nosotros lo tomamos como cierto. Entonces aquí hablamos de las verdades, de qué tipo de verdad nosotros realmente es la verdad del momento y cómo podemos crear otra nueva verdad y otra nueva realidad. Y esto es muy bonito porque esto me lleva a mí a que estamos todos queriendo una nueva tierra. ¿Y cómo vamos a conectar esa nueva tierra con una nueva historia, un nuevo mito, donde nos unimos en frecuencia y en vibración a crear una nueva realidad? El mito, entonces, es una creación de una versión, ¿cierto? Entonces construyo una versión particular de lo que puede ser o pudo haber sido, y a partir de ahí genero rituales, genero hábitos, genero tendencias. La versión que a ti te transmitieron de la historia son en realidad interpretaciones particulares, muchas veces de los vencedores, muchas veces de los iniciados que dieron origen a la época, etc. Entonces, ellos generaron mitos, aproximaciones interpretativas de una realidad según la percepción particular que tenían del entorno, de su propia existencia, de lo que era la vida humana, de lo que es la vida en el planeta. Y aquí decimos entonces que para que una verdad sea auténtica, tenga asidero, es que sea eficaz. Para que un mito adquiera un grado de verdad, tiene que ser útil, o sea, que nos sirva de algo. Voy a realizar unas prácticas en torno a una verdad que considero consistente o que considero reconocible como verdad real, ¿cierto? Es a partir de ahí, entonces, es porque entiendo que existe un Dios
voy a la iglesia o voy al culto, los rituales que generamos a partir de ahí es porque sentí que había un Dios al cual le rindo tributo. Pero aquí se trata es de cómo cada institución parte de un mito, una verdad o una interpretación de la vida que genera rituales, genera hábitos, genera tradiciones, genera costumbres. Y lo que estamos diciendo es que justo la verdad, de la manera como yo creo que la realidad puede interpretarse, puede cambiar según la versión que cada uno vaya encontrando y vaya reconociendo como útil para realizarse y para ayudar a realizar a otros. Porque yo lo veo también como, a ver, la historicidad, por ejemplo, pues yo vería que hay como dos vertientes o dos posibles miradas Ajá. a esa verdad. O sea, la historicidad, que es la historia que se repite para que quede en digamos, que tiene una utilidad y una intención de mostrar como el poder de los antepasados, por poner un nombre, o el poder de los próceres, o el poder de las guerras, o el poder en términos de historicidad. Pero si se trasciende al mito, como lo dice a nivel ancestral los indígenas, ese mito es la verdadera historia. Es la historia de la creación y es la historia de la verdad, por decir, del Génesis, de cómo nació el cosmos, la tierra, cómo aparecieron los animales, los minerales, los seres humanos para poblar, digamos, el universo. Entonces, ese mito lo que me permite también es ver de otra manera, ver en otras diferentes dimensiones desde la memoria, y por eso la emancipación de la memoria, que es lo que me permite entonces ir hacia atrás, pero también ir hacia adelante, y obvio estar en el aquí y en el ahora. Es lo que nos permite la nueva era de reconocer que cada pueblo, por ejemplo, indígena, los Embera, tienen una forma de interpretar la realidad. Para los Embera de aquí de la zona norte, entonces tienen la diosa Dabeibae, ¿cierto? La diosa Dabeibae es la que da origen a la vida, pero la diosa Dabeibae es también en conexión con un ser creador, con un ser que la concibe y le da su dominio, le da su poder, y desde allí entonces el pueblo Emberá o Embera le da su potencia desde la forma de vivir y existir, reconocer su entorno y a la vez construir una forma cultural, una forma de ser y existir, en particular por su idioma, en particular por sus costumbres, por sus tradiciones. A ver, un mito que no reconozca la relación con la totalidad es un mito que sirve a unos intereses ya eh, de un poder dominante, de una forma de ver la realidad en particular, de quienes, por ejemplo, por temporalidad, nos quieren someter a la condición de trabajar, trabajar y trabajar, por ejemplo. Bueno, pero yo lo que veo aquí, hay dos cosas que veo. Primero, lo que estás mencionando, Fernando, es qué es lo que está pasando actualmente. ¿A quién estamos reconociendo? Ya no estamos reconociendo la divinidad del sol, del agua, de la tierra, que era lo que nos enseñaban los ancestros, de cómo reconocernos, agradecer la energía que traía el sol, la conexión del agua para nuestras emociones,
la conexión de la tierra, de la Pachamama para agradecer los frutos, la cosecha, sino que nos volcamos al exterior y se crearon unos dioses que en este momento para mí son claros, que son los dioses que los llamamos los cuatro jinetes, ¿cierto? Que son los dioses de la economía, los dioses de la política, los dioses de la ciencia, de la religión, y que todo es a través de lo que ellos dispongan, y que ha venido en generación repitiendo a ese padre y a esa madre, en esa parte de esas memorias que tenemos, ¿cierto? Y ahorita el llamado que tenemos como nueva tierra es empezar a despertar las memorias, a reconocernos lo que nos llamaron los ancestros, que somos los dioses creadores, que a partir del sol, del agua, la tierra nos conceden, o somos también parte de ellos, y que tenemos un poder de co-creación hermoso, ¿cierto? Es muy bonito porque cuando hablamos de esa memoria, de cómo, bueno, yo me voy a dirigir un poco cuando estaba yo en esa escuela del coach y de las empresas, nos hablaban mucho del PNL, y yo le decía a Fernando que había cosas similares, pero solamente que aquello es manejado hacia la afuera. Hoy el llamado es a mirar cómo a través de un ritual, cómo a través de ese propósito, y que coloquemos un ritual, el ritual nos lleva a empoderarnos en sí mismo. Necesitamos un ritual y que se haga en un periodo preciso, que es lo mismo que hace el PNL. En el PNL trabaja uno los 7, 21, 40 días, porque la mente hay que hacerle un cambio, un chip. Y en el ritual lo que hacemos es hablarle en forma simbólica, que es mucho más sencillo, en forma simbólica, para que día a día la mente adquiera como que otro mapa de acción. Pero lo más bonito en este caso es que esta acción ya es dándonos y reconociéndonos como esos magos. Entonces es como que, bueno, qué lindo, tenemos un instrumento hermoso que fue concebido como es la mente, que muchas veces, perdón, yo aquí termino algo, muchas veces nos confundimos porque pensamos que la mente es el ego, pero sí, es que nos vamos a conectar. Hay que reconocer a la mente como ese instrumento valioso, pero conectado desde el corazón, desde esa expansión, desde el sentir que nos da el corazón. Perdóname, Fercho, una cosita, porque Dale. me parece muy importante, pues, que yo incluso iba a hablar de eso mismo, o sea, de cómo, pero lo agrego es cómo el rito, es decir, los rituales diariamente, todo es ritual. El rito es la posibilidad de no rutinizar la vida, incluso por eso insisto en la emancipación de la memoria. Entonces el rito es bendecir y agradecer ese sol que ilumina y esa luna y todas las estrellas como chispas divinas y también relacionadas con nosotros y nosotras, en el sentido de que ese rito me permita sanar y sanarnos colectivamente, y por eso viene a cuento, y por eso quería, pues, por eso meto la cucharada del coronavirus, porque es invitarnos a la enfermedad, o sea, es decir, es repetir y rutinizar la enfermedad y no entender que estamos en este plano para sanarnos colectivamente a través del rito, con la comida, con el encuentro, con las gracias, con bendecir diariamente todo lo que nos pasa, así sea también negativo, porque también una enfermedad o una situación de dolor me permite encontrar muchas respuestas de la memoria y de volver a mis genes, volver al ADN, volver a la historia de mi familia, qué pasó ahí, cómo me reconozco en todo, en los antepasados, en esa memoria en lo que ancestral, etc. Y ya que mencionas lo del coronavirus, pues
hay que entenderlo como este sistema de los cuatro jinetes, como decía Sandra ahorita, donde hay un dominio, un control en ese cuadrilátero de saltamos de la religión a la política, de la política a la ciencia, de la ciencia a la economía, y ahí nos vamos yendo y desgastando una vida que finalmente es desde afuera que se nos ponen las condiciones, ¿cierto? Ese sistema está sostenido bajo la condición del miedo. Entonces, ese asunto de las epidemias y la pompa, todo el movimiento mediático que se hace en torno a esto, tiene que ver justo porque es generar una recesividad, es decir, un receso del proceso evolutivo que vamos alcanzando, ¿cierto? Entonces se nos inventará cada vez una forma de miedo, porque a los dueños del poder les interesa mantenernos ahí en el miedo a la enfermedad, el miedo al debacle económico, el miedo a la pérdida, el miedo a no tener con qué sustentar la existencia, etc. Y lo decías muy bien, María, o sea, saltar del miedo a la gratitud. Si nos llegó por algo y vamos a aprender de eso. Que está muy difícil, que está muy maluco. Bueno, ya llegará la forma de aprenderlo y recobrarlo en valor propio. ¿Cómo lo recobramos en valor propio? Reconocer qué fue lo que vino a enseñarnos. Lo que nos está enseñando, por ejemplo, este tipo de epidemias, que son más de miedo que epidemias reales, es cómo nos reconocemos en el miedo y cómo estamos repitiendo el miedo y cómo la gente está girando en torno a cómo prevenirlo, cómo tener mayor información, cómo hacer frente a eso que nos está amenazando, que se supone es una amenaza. Y entonces ahí es donde damos el salto a lo íntimo, ¿cierto? ¿Desde dónde vamos a recoger las memorias? Desde lo que cada uno conlleva y comporta. Vamos a hacer un recuento entonces en ese sentido para que ubiquemos de qué se trata con nosotros mismos. Estamos frente a una situación de amenaza, ¿cierto? Como me llegó una situación de amenaza, yo entro en el miedo, ya por prevención, ya por la información que me está llegando de manera repetitiva, así yo crea que no tengo miedo, pero me está llegando de manera repetitiva la misma información. Lo que sea que estoy asumiendo frente a eso, si lo tengo presente es porque me está afectando. ¿Qué voy a aprender de eso? ¿Cómo todavía me dejo chantajear por formas enfermizas de relación conmigo mismo? Porque no es con el exterior, es conmigo mismo. ¿Dónde tendré yo la compuerta abierta que tal vez me va a hacer vulnerable frente a la enfermedad? Y mira, afuera pensamos que vamos a cerrar la compuerta desde afuera y la compuerta la cerramos es adentro. Por favor, la cerramos es adentro. En este caso es saltar de los medios informáticos a la información que desde mí dejé de reconocer y dejé de integrar. ¿Se entiende? Cuando accedo a esa verdad, entonces surge toda la magia, ¿cierto? La magia es lo que voy a generar desde mí mismo. Desanudo ese miedo. El mundo se me abre en posibilidades. Me estaba desgastando demasiado en esto. Era que tenía miedo a otra cosa que está más en el fondo mío y es la posibilidad que tengo en esta nueva relación, en esta forma económica que estoy viviendo, etcétera, etcétera. Desde ahí entonces, accedemos a la verdad interna y conectamos con la verdad de la totalidad. Entonces recogemos los mitos afuera, los mitos que me hablan del origen del universo, que me hablan del origen de la especie, etcétera, etcétera. Integro mi verdad con la verdad, entre comillas, de afuera, y ahí sí puedo generar una versión nueva. Entonces aparece
el universo, la versión única que es mi versión, la versión singular de lo que soy. Bueno, No sé si se comprenda. Claro. Yo me preguntaba, porque ahorita que hablábamos de esos 4 jinetes que tú vuelves y mencionas para hacer como esa integración, es, bueno, hay un propósito de lo de afuera, de lo que vivimos de lo de afuera, y es mantener nuestra mente totalmente ocupada en cosas que nos roba ese espacio íntimo de reconocernos como esos magos, como esos co-creadores, porque nuestra mente empieza a patinar y a patinar constantemente en el deber, en el tener, en el hacer, bueno, y cómo lo que es permitido no es permitido, lo que, bueno, en una cantidad de cosas, y dentro de esas cosas está el miedo, ¿cierto? Porque claro, ¿cómo me voy a permitir hacer algo diferente? Porque no podría vivir, o sea, no podría vivir sin esto. Pero lo bonito aquí, la invitación a esta parte primero de reconocer que tenemos una mente prodigiosa y que si lo reconocemos, somos esos co-creadores de nuevas realidades, nos vamos a permitir un nuevo cambio de vida. Y en eso estábamos hablando también de lo que era la economía cósmica, cómo está el reconocernos a nosotros en esos dones y talentos, es ya tener un mirar hacia el otro y mirar también esos dones y talentos también que tiene el otro, podernos reconocer en una realidad hasta económica diferente, que no debe girar en esos cuatro paradigmas, en esos 4 jinetes que hoy en día, si los vemos, son los que nos dicen por dónde mover, a qué tenemos que tener miedo o no. Porque miren que precisamente... Ay, perdón. Tranquila. No, termina. Entonces, y que nos lleva a estar vibrando en esa baja energía, en esa baja frecuencia, donde, claro, el miedo es el que nos apodera y empezamos con una cantidad de emociones, que de allí llegan las enfermedades, llega la depresión, llega la tristeza, y eso es algo que es despertar y darnos cuenta que nosotros somos co-creadores de cómo queremos estar. Cuando ya nos reconocemos como esos magos, y por eso me gusta tanto el ritual, porque en esos ritos que hacemos, que era lo que nos enseñaban anteriormente, o sea, nosotros ya nos sentimos parte de la tierra, esa tierra que cosecha, que genera alimento, que genera vida, nos sentimos parte del sol, que es la energía, nos conectamos con la luna, nos conectamos con todo, pero si nos sentimos parte de esto, tenemos ya un poder interior de crear realidades diferentes. Entonces yo soy la que decido si estar triste o feliz. Yo también reconozco mis experiencias como algo que estoy repitiendo y no como algo de desgracia, porque veo en esa experiencia lo que me lleva a mí a realizar es que estoy repitiendo algo y yo tengo el poder de cambiar también ese algo que estoy viniendo a repetir. Entonces la experiencia me vuelve sabia, porque si reconozco la experiencia, esa experiencia se vuelve en sabiduría y en co-creación. Muy bien, estamos aquí desde la casa de Hijuepacha. La casa de Hijuepacha. La casa de María Isabel. Queremos saludar a Gloria Liliana, a Sebas Gómez. Gracias por estar en sintonía. Ay, qué saludos. Gracias. Qué bueno. Estar al tanto. Gracias, María, por acogernos en tu casita. Ay, con mucho gusto, qué rico, vea. Y conectando, digamos, como toda esa mirada y ese sentir, yo también hacía como una especie de paralelo, también nuevamente con los mitos, Sí. donde de los mitos nos hablaban de la peste, de las pestes, de las enfermedades masivas, colectivas, de los caminos que hacían en los diferentes momentos de la historia, y las guerras, cómo se repetían, pero también recordando, por ejemplo, cómo llueve maná del cielo, cómo nos trae el sol esa energía, y cómo cada mito nos va mostrando lo otro, digamos, la otra verdad, por decirlo de alguna manera, diferente, para volver hacia adentro y volver hacia nosotras y hacia nosotros mismos, para entender que es un camino arduo, que a veces es empedrado,
que a veces es espinoso, pero que siempre nos permite subir a una montaña por senderos, poco a poco, hasta buscar la cima. Yo quería decir una cosita aquí que es algo que siento desde mi corazón, y es que, bueno, yo siempre he creído en las reencarnaciones, y en este trasegar de la vida pues le encuentro un sentido, y estoy segura de que todo lo que concebimos desde el corazón, en un aprendizaje desde el corazón, es decir, son memorias que quedan en nosotros, y es un avance espiritual. O sea, que hay cosas que no vamos a repetir si somos conscientes hoy de las cosas que hoy realizamos, o sea, si hacemos conscientes las cosas que realizamos en pos de un avance propio y en pos de un avance de una humanidad, nuestras próximas experiencias serán muy hermosas en esto nuevo que todos queremos, porque de eso se trata. Hay cosas que si las repetimos es porque las hemos tratado desde un inconsciente, se nos han vuelto sufrimiento, se nos han vuelto dolor, no hemos comprendido esas experiencias y nos vivimos quejando, pero las cosas que las trascendemos, y por esas experiencias que pueden ser muy duras, porque sí es verdad, hay cosas que son pero es la prueba para colocarnos como esos guerreros que somos, como esos guerreros que aprendemos de esas experiencias y que nos ayuda a conectarnos con una realización, con el todo. Eso es algo muy lindo. Sí, este tema de la persistencia de la memoria llegó a raíz de la pregunta de lo que pasa con el Alzheimer, ¿cierto? Y ahí doy un salto, permítanme dar un salto en el sentido de ayudar a reconocer también para lo práctico lo que significa la utilidad de esto que estamos compartiendo. Y es que el Alzheimer es una decisión inconsciente de quienes todavía no toman la vida por cuenta propia, o habiendo tomado en alguna época la vida por cuenta propia, se entregaron a una voluntad ajena, a una voluntad que no es la propia. Lo que hemos encontrado en esos procesos de Alzheimer es que hay o un muerto o una persona que nos domina, nos controla. Quiero decir, las personas que sufren de Alzheimer tienden a ser muy receptivas a ciertas energías dominantes. Entonces parece ser que, y lo que hemos venido trabajando con la gente es, hay que liberar un muertito en la familia. Entonces me encuentro con una amiga y me dice que la mamá tiene Alzheimer. Le digo yo, esa mamá nunca desprendió a la abuela. Sí, ella vivió los últimos 10 años con nosotros, estamos hablando de la abuela, muy querida ella, pero tuvo una relación muy tempestuosa con mi mamá, y mi mamá se hizo cargo de ella en el último tiempo. Y, bueno, entonces hay que liberar a la abuela porque se quedó a vivir con tu mamá, y nos vamos a hacer el ritual de despedir a la abuela, y algo empieza a ocurrir diferente ahí y la persona empieza a recomponer su vida. A veces, bueno, la compuerta que encontrábamos que la señora había dejado abierta es la compuerta de una infancia que la mamá no le permitió vivir. O sea, hubiera querido que, siendo la hija mayor, fuera bien recogida, bien acogida en el seno materno, pero la mamá se convirtió en una tirana con ella. Obvio, la señora no sabía cómo tratarla. Esto lo conocimos luego por la historia que cuenta la misma señora enferma. La mamá una tirana con ella, pero era que tampoco la señora había sabido, me estoy refiriendo a la abuela, no había sabido cómo recogerse en sí misma y dar cabida a una existencia propia. Personas que llegaron a un matrimonio y se dedicaron a tener hijos. Entonces, la abuela había tenido 12 hijos, esta segunda, la afectada de la cual estamos hablando, había tenido 16 hijos. Pues prácticamente su época fértil, desde los 14 a los 48 años levantando hijos,
cuando cierra el periodo fértil y de ahí empieza a decaer, a decaer. Y no solo eso, sino que ella cae en el Alzheimer cuando pierde al esposo. Entonces, también estaba el esposo, la almita, la huella, para decirlo así, del alma del esposo, ahí haciendo de las suyas, enfermándola de una manera continua, hasta que él muere y viene a quedarse prácticamente colgado, el marido, colgado de la esposa sobreviviente. Estamos diciendo con esto que hay una salida de estas problemáticas del Alzheimer y las pérdidas de la memoria que tienen que ver a cuándo o en relación a cuándo hemos dejado de recogernos o de poner límites, de entregarnos dizque por amor al otro de una manera desmedida, porque entonces resultan dominando o controlando nuestra existencia otros seres. Esto no solamente lo hemos visto en el Alzheimer, también lo hemos visto en los problemas de los habitantes de calle. Ellos parecen perdidos en el mundo, están extraviados, viviendo ahí como a los trompicones, durmiendo en una acera, levantándose a pedir, cuando es que, perdón, cuando no es que lo poco que consiguen es para el bazuco, es para el pegante del momento. ¿Me hago entender? O sea, es un flagelo esto de la pérdida de la memoria y tiene que ver con esa decisión de asumir por cuenta propia la existencia. O sea, es como si Sí. se perdiera el crédito propio. O sea, y ese crédito es a través de otro. El otro que domina, el otro que dirige. Y qué bonito esto porque es cómo recuperarnos y cómo darnos cuenta del crédito que tenemos cada quien. A mí me llama mucho la atención lo del Alzheimer porque estuvimos hablando de eso desde el psicoanálisis y bueno, hubieron muchas posturas y muchas cosas pues desde la parte médica, que más bien lo médico se ha dedicado a saber cómo buscar medicamentos para evitar ya una enfermedad que supuestamente viene desde generación en generación, desde el ADN y que si hay algo marcado, porque es que si nosotros somos coherentes, nosotros todos los días tenemos la oportunidad de transformar la información genética. Ajá. Con nuestro sentir, con nuestro actuar y pensar. Eso ya está pues visto. Aún así, lo que sí quiero remarcar mucho, Fernando, y lo que tú lo acabas de decir, es cómo esas emociones, cómo esos encuentros tan fuertes de violencia o emociones muy traumáticas hacen que la persona desee olvidarse porque pierde ese poder, o sea, esa credibilidad y lo que hace es replegarse en un olvido, ¿cierto? Ajá. Que no quiere. Y si uno mira las personas de Alzheimer, porque he estado alrededor de personas, lo que se van es a una infancia donde en ese momento fueron felices, donde reconectan desde la felicidad si tuvieron momentos de felicidad, porque hay gente que sí es un deterioro total hasta ya recordando una vida intrauterina, una vida de bebé, ¿cierto? Sí, es que incluso, perdón, Fercho, sino que yo veo, es precisamente mirando el Alzheimer, yo concluía que era precisamente la desintegración de la no persistencia de la memoria. Entonces encontré varias, digamos como varias figuras que nos muestran qué pasa en el mundo real, de la vida real de los seres humanos con el Alzheimer. Encontraba un cuento de Irineo Fines de Borges, donde muestra el deterioro de una persona con el Alzheimer y como cómo recorre su vida hacia atrás y hacia adelante, pero luego se estanca y se queda en la irrealidad. Y Octavio Paz, por ejemplo, habla del monogramático y habla como de todo lo que tiene que ver
con el invento de la gramática, del lenguaje, y como si el lenguaje se pierde, que se pierde según los médicos y según lo que han explicado y lo que se ha vivenciado del Alzheimer, se pierde la palabra, el lenguaje, ya no se es ser humano, por decir de alguna manera, porque se olvida de él, como lo mencionaba y lo explicaba también Fernando. Entonces, hay algunos ejercicios de creatividad que podemos hacer y de cómo trabajar, por ejemplo, el superaprendizaje por medio de ejercicios con las manos, de trabajar el hemisferio izquierdo y derecho, de vestirnos con la mano izquierda, de coger, de cambiar de rutinas, de lavarnos los dientes con la mano. Es decir, si somos ambidestros o si somos diestros, podemos hacer ejercicios contrarios para ejercitar el cerebro y y ser conscientes de cómo esa memoria persista permanentemente, ayudándonos, pues, digamos, a que, digamos, que ese monstruo que han inventado no nos María, llegue. mira que hay algo, esos ejercicios son muy válidos y sí, son muy valiosos porque es como darle un nuevo camino, o sea, es como otra vez entrenar esa mente, es como hablemoslo de entrenamiento. Pero mira lo bonito de esto y es que yo estuve leyendo algunas cosas sobre el Alzheimer y decía que una de las cosas que más funcionaba era el cambio de emoción de la persona, porque casi siempre estas personas de Alzheimer cuando los empiezan a sufrir han tenido una vida muy traumática. Entonces, como la palabra expresada, porque son personas que no se reconocen en que han vivido momentos traumáticos, porque lo tienen escondido como si fuera algo que no se lo permiten hablarlo, porque les duele, porque les pesa, porque les avergüenza, porque viene de familia en familia, ha venido y ha venido en la familia. Entonces, cómo la palabra y cómo buscar ambientes que sean mucho más sanos ayudan a una recuperación, a que la persona se vuelva a encontrar consigo misma y a volver un deseo de vivir, porque es un deseo de vivir. Y aquí parece ser que muchos de los de Alzheimer lo que desean es volverse hacia atrás, hacia los momentos que estuvieron mejor, porque la vida deja de tener ese valor. Entonces, la persona en Alzheimer no es que pierda la memoria, sino que vuelve a una memoria de cuando todavía no era separable, no se distinguía entre la mamá y el bebé. No era dual. Ustedes ven que la persona tiende a retornar a esos estadios donde prácticamente tiene que ser sufragada mediante la ayuda de alguien que le apoya, alguien que esté pendiente, alguien que le lleve al baño, alguien que incluso que le limpien el cuerpo, ¿cierto? Que le ayuden a reconocer al menos esa dimensión de la corporeidad que todavía tienen, ¿cierto? Estamos diciendo entonces que no es la pérdida de la memoria, sino que es la reconquista, esa persistencia de una memoria que retorna y retorna justo porque no la supimos sobrepasar o no supimos cómo abordarla. Me olvidé de aquella época cuando era un bebé de 3 años, entonces retorno a esa época porque creo que o fue la época más bonita que pude haber vivido o simplemente es el estadio al cual me está jalando también la energía que me invade, ¿cierto? Me parece esto muy lindo porque, Fernando, ahora que mencionas esto, es como cuando empezamos y nos hacemos conscientes entrar en un mundo donde sentimos que somos incomprensibles ante el mundo, donde entramos en la dualidad, porque cuando somos niños o muy pequeñitos, yo me acuerdo de memorias de 4 y 5 años, yo hacía lo que yo quería. Yo me acuerdo que me partí la frente y mi mamá me decía no brinque por el muro, pero yo quería brincar por ese muro. Que me haya partido la frente
ya me queda ahí algo marcado, pero yo quería brincar porque yo lo veía excelente, me bajaba por las montañas, corría, o sea, hacía... Entonces me parece muy lindo porque es como el momento donde no existía nada negativo ni nada bueno, donde yo era la que realmente decidía vivir una experiencia. Donde si me orinaba, pues me dieron ganas de orinar, me orinaba, pero no tenía el regaño de nadie. Y esa parte es lo que nos, ahorita uno conecta a decir, bueno, qué tanto, cuando ya empiezo a crecer, percibo como una amenaza todo lo que está alrededor y percibo que yo ya no tengo el poder propio de decidir, sino son los demás que deciden. Porque miren pues que si volviendo, digamos, como a masajear el cerebro, a nivel, digamos, emocional, también desde el sentir, pero también desde la creatividad, me permito, pues, eso que nos cuenta Sandra de volver a su niñez y recordar la obstinación cuando uno era niña, pues, pero obstinada era en el sentido de que yo soy y yo hago y yo pienso y yo siento, entonces yo lo hago. Y quería comentar algo que me parece muy importante, pues digamos para mí mencionarlo y expresarlo, es que cuando mi madre, pues digamos después de la muerte de mi padre, empezó a sumirse en un silencio, pero mi madre ya pues, tenía muchos años y hay como unas edades a nivel cronológico que dicen que el Alzheimer puede empezar desde los 40 y en edad temprana o máximo digamos como a los 70 o algo así, que tampoco es exacto, sino que son miradas pues del Alzheimer y de algunos neurólogos. Y quiero mencionarles porque mi madre ya tenía 89 años, entonces empieza con unas situaciones de demencia senil, de olvidos y de cuestiones pues, que no eran normales en ella, pues porque mi madre era supremamente activa. Entonces, digamos, había una pelea mía con una hermana, ella era enfermera, ella decía, mi madre tiene Alzheimer. Por esto, esto y esto y esto, yo le decía, no tiene Alzheimer. Ella tiene su edad senil, mucha edad y ya no quiere, pues está sumida en el recuerdo de mi padre, que lo quería mencionar porque ella se sumió en el recuerdo de mi padre. Y mi padre era muy silencioso, entonces yo decía, seguramente para aliviarme yo, qué rico, pues mi madre entró en el silencio que no tenía y se está comunicando qué es lo que ella quiere en este momento. Porque incluso ella expresó en el momento de la muerte de mi padre, yo me morí. Y mi padre incluso le dejó en un último escrito muy lindo, porque él murió del corazón y dice, yo te entrego mi corazón, ese corazón que se enfermó de quererte. Entonces lo quiero mencionar porque pues es muy lindo, es muy idílico, es muy poético y por eso entonces yo me pegué a ese poema para entender a mi madre en que ella tenía sus momentos de demencia, pero la saludábamos, hablábamos, seguía comiendo común y corriente y no murió deteriorada, murió con sus olvidos o con que ya no era persistente en otras memorias, sino sumida en el silencio que ella quería, pues que quiso encontrar. Qué bonito. Entonces miren cómo a veces los diagnósticos médicos, neurológicos, van a ellos les interesa hacer el diagnóstico para poder manipular, por un lado. Y recetar. Ah, sí. Porque ellos son, mejor dicho, campeones en eso. Y aquí nos interesa es comprender el aspecto singular de lo que va siendo la problemática. Ahorita recuerdo un señor que lo traté a través del hijo y un señor que muy tempranamente, como a los 71 años, empieza a perder la memoria y empieza a como olvidarse de todo y todo lo que encontramos en ese proceso
es que hay una mujer muy dominante, una mujer que quiere controlar, una mujer que piensa que pierde estatus, pierde condición de ser humano Si no domina. si no domina, si no controla, si no tiene todas las aristas de la casa bajo su dominio. Entonces, veíamos tres etapas, ¿cierto?, de la relación del papá y la mamá de esta persona. Y es una primera etapa donde él es el que tiene el control. Él es el que trabaja, bueno, lleva la casa, dice qué se hace, cómo se hace, ella en un perfil bajo. Luego entra la fase de jubilación y entonces él se opaca para que ella sobresalga. Y en ese proceso duran más o menos unos 8 o 10 años y ya luego viene el deterioro que no duró más de 3 años. O sea, y finalmente lo que dijimos, la persona estaba en trabajo terapéutico, le dije yo, pues él decidió que no iba a vivir bajo el dominio de su mamá y mejor se moría. No supo cómo salir de ahí. Bueno, cada quien tiene su proceso personal, pero había sido diagnosticado con Alzheimer. Pero es justo eso, o sea, cómo se tejen el entretejido de las relaciones Y también de la familia, el pues qué pasa entretejido en de la familia. el entretejido de las dinámicas de la familia y aquello que puede ser un asalto también de un alma desencarnada que ha venido a tomar el control. Así. Bueno, Bueno. antes de terminar, Fernando, Sí, por es favor. que yo quisiera recomendar una película muy Ajá. bonita que tiene que ver con la memoria, pero es también como a través de esta película nos damos cuenta ese poder que tiene nuestra mente, ¿sí? Entonces la película se llama Eterno Resplandor y es de una mente sin recuerdos. El protagonista es Jim Carrey y qué bonito que pudieran vérsela y mirar allí pues más allá de lo que muchas veces nos muestran estas películas, en el fondo que encarna y qué mensaje es el que nos trae. Y también pues leernos nuevamente el libro de Michel Ende de La historia sin fin, Ajá. que pues que es un libro bellísimo, pues que rico volverlo a leer porque cada que uno lo lee le encuentra pues la historia sin fin. Muchísimas Muchas gracias. Un feliz gracias. día. Gracias. Uy, qué lindo.